El lehendakari Manol Pradales está en el Diario Vasco con la intención de responder a las cuestiones que le planteen los distintos periodistas de esta casa, cuando se cumple además un año de las elecciones autonómicas que desembocaron en su elección como lehendakari. Bienvenido, señor Pradales. Caixo. Gracias por estar aquí. Hablaremos con usted de economía, de política, de vivienda, de salud, de infraestructuras. Tenemos muchos asuntos que tratar con usted y lo haremos de la mano del jefe de Política y Economía, Jorge Sainz, del Diario Vasco, también con el analista político del Diario Vasco, Alberto Surio, y con el periodista Miguel Villameriel. Así que, si le parece, lo que vamos a hacer es empezar ya a entrar en materia, y lo vamos a hacer mirando hacia la economía, que está tan de actualidad, y lo vamos a hacer con Jorge Sainz, jefe de Política y Economía del Diario Vasco. Cuando quieras, Jorge. Caixo, lehendakari. Hola, Jorge. ¿Se imaginaba hace un año que íbamos a estar inmersos en semejante guerra comercial debido a los aranceles de Donald Trump? Yo creo que nadie lo podía imaginar, ¿no? Pero sí es cierto que hablar de geopolítica y del entorno internacional hace un año también era obligado. De hecho, en el pleno de investidura del Parlamento Vasco, creo recordar, 20 de junio, yo, entre los elementos que cité la cuestión internacional, porque ya me preocupaba lo que estábamos viendo en el mundo y, por lo tanto, el entorno internacional ya estaba en la agenda política. Esta enorme sacudida deja a Euskadi en una posición más débil debido a su carácter exportador. A ver, yo creo que hay que estar preparados, y yo creo que Euskadi está preparada para hacer frente a la potencial guerra arancelaria que se pueda producir. Euskadi está preparada y cuenta con recursos suficientes para atender tres elementos que me parecen clave: cómo protegemos el empleo de nuestra gente, cómo protegemos al tejido empresarial vasco, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y cómo seguimos abriendo nuevos mercados alternativos al mercado de Estados Unidos. Creo que no debemos caer en el alarmismo y, fundamentalmente, creo que el gran reto que tenemos es la unidad de la Unión Europea y también, de alguna manera, la unidad entre todos los actores políticos, sociales, económicos en Euskadi para afrontar esta situación que es inesperada, pero que no nos coge tampoco de sorpresa, en el sentido de que en los últimos 5 años hemos tenido que responder a shocks muy complicados, como fue el shock pandémico, como fue la invasión de Ucrania y la crisis energética, y ahora tenemos un nuevo shock, un nuevo cisne negro, que es Trump y la guerra arancelaria, y creo que vamos a ser capaces también de responder. Comenta que considera que estábamos preparados, pero sí que desde hace un tiempo expertos y analistas vascos y grupos de pensamiento venían alertando de la pérdida de competitividad paulatina de Euskadi respecto a Europa, China, Estados Unidos. ¿No nos ha pillado un poco con el pie cambiado esta situación? No, yo creo que en términos históricos estamos en conjunto, la economía vasca y la empresa vasca, en mejores condiciones que en otros momentos de nuestra historia reciente. Por ejemplo, tenemos las empresas más capitalizadas que cuando tuvimos que responder a la crisis financiera del año 2008, 2009, 2010. Estamos ante una empresa vasca mucho más internacionalizada y multilocalizada de la que teníamos hace 10 o 15 años. Y hemos aprendido también de la primera administración Trump, en la que ya se produjo un mayor proteccionismo y se produjo un conjunto de aranceles. Esto creo que nos tiene que ayudar a afrontar esta potencial guerra comercial que podemos tener en los próximos meses. En todo caso, esto no significa que no tengamos asignaturas pendientes y que no tengamos que seguir mejorando nuestra posición competitiva como país. Comentaba lo de las asignaturas pendientes y hablaba de las empresas. Precisamente los empresarios vascos no están muy contentos con su gobierno por la reciente reforma fiscal que han pactado con Podemos. Dicen sin tapujos que les resta competitividad. No sé qué tiene que decir y si nos puede decir esa reforma fiscal, a su juicio, en qué puede beneficiar a estas empresas. Bueno, la revisión fiscal que se aprobará entre esta semana y principios del mes que viene, espero, en términos de afección
a la competitividad empresarial, creo que, sinceramente, lo que aporta son nuevos instrumentos para abordar retos como el de la transición energética en este país. De hecho, se generan incentivos muy relevantes para abordar la descarbonización. Se generan incentivos relevantes pensando en el pequeño y mediano negocio o compañía vasca, y también en las personas autónomas que van a contar con incentivos que les van a permitir pagar menos impuestos de los que vienen pagando si hacen inversiones en creación de empleo, si hacen inversiones en activos fijos, si hacen inversiones en descarbonización, si hacen inversiones en maquinaria ligada a la sostenibilidad, si hacen inversiones en I+D+I. Por lo tanto, creo que hay que ver el conjunto de los incentivos que incorpora esta revisión fiscal. Pero yo creo que en términos de competitividad, los fundamentos de las reformas del 2018 siguen manteniéndose en términos de competitividad fiscal para las empresas. La competitividad fiscal para la empresa vasca es la más alta en el conjunto del Estado con la normativa fiscal vigente en estos momentos. Y eso, en su fundamento, no se modifica con esta revisión. Y yo creo que hay que mirar, efectivamente, la letra pequeña antes de realizar algún tipo de declaración, y creo que estamos en ese momento en el que se va a aprobar la normativa de esta revisión fiscal. Va a haber oportunidad de ver esa letra pequeña, y creo que en términos de competitividad fiscal para las empresas no vamos a pasar a un escenario peor que el que teníamos antes de que se apruebe esta revisión fiscal. Pasado fin de semana en nuestro periódico recogíamos la opinión de varios expertos económicos que alertaban de que con esta sacudida de Donald Trump vamos hacia la ralentización económica. ¿Le preocupa? ¿Prevé que pueda haber a medio plazo problemas en las empresas, vía cierres, pérdida de empleo? ¿Qué escenario prevé si avanza esta complicada coyuntura? Esta política de Donald Trump, esta guerra comercial en la que pretende que entre el mundo, lo único que puede traer es empobrecimiento general. Empobrecimiento, en primer lugar, para los propios Estados Unidos, y empobrecimiento para el resto del mundo. Y por lo tanto esto me preocupa, porque efectivamente afectaría también a Euskadi y nos afectaría directamente. Y creo que es un escenario que hay que intentar por todas las vías que no se produzca, a pesar de que es muy complejo gestionar un escenario así con un personaje como Donald Trump, que obedece a unos intereses determinados, ¿no? En ese sentido, vamos a contar con un paquete de más de 2.000 millones de euros de distintas baterías de medidas que queremos activar en este sentido. Me preocupa muchísimo esta situación. Entre esos cambios que propone para Europa está mirar más a China, buscar otros mercados aparte del de Estados Unidos. ¿Qué mercados? Mercosur, claramente. Las relaciones con China son relaciones que obviamente interesa que tengan un equilibrio también comercial entre ambas partes. En estos momentos existe un desequilibrio a favor de China. Creo que Europa también tiene que reequilibrar de alguna forma esa balanza comercial. No solo es China, es Asia en general y es el sudeste asiático en particular como una oportunidad. También está África y especialmente el norte de África, donde hay muchas relaciones de carácter comercial crecientes. Por lo tanto, creo que tenemos algunas asignaturas pendientes para profundizar esas relaciones. Y luego, como decía antes, los aliados que Trump está acercando a la propia Unión Europea porque compartimos intereses. Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Australia, que son aliados naturales, que comparten además valores occidentales y que son mercados también muy interesantes para el conjunto de Europa y por lo tanto también para Euskadi. Y ya para acabar con las cuestiones económicas, habrá que revisar la previsión de crecimiento de Euskadi para este año, que la semana pasada se elevaba al 2,1% debido a toda esta incertidumbre. Bueno, desde el Gobierno estamos permanentemente en contacto con todo el mundo económico y empresarial del país. Tenemos información semestral, trimestral, mensual.
Nosotros revisamos continuamente las previsiones. Tengo que decir que el primer trimestre del 2025 la economía ha ido bien y las relaciones en términos económicos han ido bien, pero el escenario que ha abierto Trump desde hace unos días probablemente nos va a obligar a todos a revisar las previsiones económicas, pero también creo que estamos en una fase de negociación por parte de Trump respecto a esta guerra arancelaria. Vamos a ver cómo acaba, en qué punto acaba esta cuestión. ¿Tiene en mente si va a haber un descenso, una cifra concreta o de las previsiones, me refiero? No me atrevo a aventurar absolutamente nada en este momento de máxima incertidumbre. Pues muchas gracias, Jorge Sainz, es el jefe de Política y Economía del Diario Vasco. Vamos a seguir ahora con asuntos de índole más política. Lo hacemos de la mano de Alberto Surio, analista político del Diario Vasco. Alberto. ¿Qué problema le quita el sueño, además de la crisis arancelaria? No, en estos momentos fundamentalmente lo que me quita el sueño es cómo respondemos a esta crisis arancelaria y luego fundamentalmente el que cumplamos con los objetivos que nos hemos marcado en la legislatura, que pasan por tres ejes fundamentalmente. Cómo mejoramos y fortalecemos los servicios públicos vascos, con especial referencia a lo que afecta a salud y a vivienda. Cómo creamos las condiciones para transformar el país, es decir, cómo preparamos el futuro de Euskadi, porque los retos que tenemos por delante son muy relevantes. Y, en tercer lugar, cómo respondemos a una mayor capacidad política en términos de autogobierno y, por lo tanto, de mejora también del bienestar del conjunto del país, ¿no? Es decir, en resumen, cómo le damos un nuevo impulso al bienestar de Euskadi. Enlazado con esta última respuesta, ¿ve condiciones para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo estatus de autogobierno este año? Bueno, yo creo que se está generando una atmósfera que es positiva entre tres partidos políticos inicialmente, que son el Partido Nacionalista Vasco, Bildu y el Partido Socialista de Euskadi. Creo que en la medida en la que está produciéndose conversaciones de carácter discreto, pero en una atmósfera positiva, quiero pensar que vamos a ser capaces de ir avanzando paulatinamente. El reto en relación con el nuevo autogobierno es un reto complejo y creo que no tenemos que generar expectativas respecto a un timing determinado. ¿Cree que este asunto suscita, digamos, una pulsión social? ¿Hay interés, hay demanda social en este momento en Euskadi sobre este asunto? En Euskadi el autogobierno es un elemento integrador de diferentes fuerzas políticas y su defensa, y por lo tanto el ampliar el autogobierno vasco creo que es un elemento que concita amplio consenso en este país. A su vez, el final de la violencia da la impresión de que también ha enfriado de alguna manera el sentimiento, por ejemplo, independentista. Yo no sé si por las encuestas, por ejemplo, están apuntando que la independencia tiene en este momento mínimos históricos. Yo creo que el sentimiento de identidad en este país es mayoritariamente el sentimiento identitario vasco y creo que eso no es discutido. Si eso luego debe articularse a través de la vía de la independencia, entendía la independencia como una no dependencia absoluta, creo que estas son las categorías que entiendo que son clásicas y que a veces seguimos utilizando para interpretar una realidad que es mucho más compleja. Hoy la independencia per se en un país es algo discutible porque lo estamos viendo con el proceso de integración en la propia Unión Europea y lo estamos viendo en relación con otros procesos, ¿no? Donde hay cada vez más modelos de soberanías que son compartidas, de integraciones políticas de diferentes espacios porque tienen que responder a una realidad mucho más amplia y compleja como la que la globalización ha podido traer. Es decir, que seguimos haciendo las mismas preguntas a una sociedad que es distinta y que además se mueve
y entiende la propia identidad de manera distinta. Yo creo que a veces uno que es sociólogo también tiene que hacer una autocrítica en por qué seguimos preguntando de la misma manera a una sociedad que ha cambiado tanto, ¿no? Le voy a hacer una pregunta entonces clásica y le pido concreción. ¿Debe reconocer el nuevo estatus el derecho a decidir? Bueno, yo creo que este es uno de los elementos centrales que ha estado en la discusión, en el debate político de Euskadi en las últimas décadas, ¿no? Y si ha estado ese elemento en el debate político es porque hay una realidad nacional vasca que este pueblo ha entendido que debe ser reconocida y respetada. Y creo que volvemos a estar ante una oportunidad de buscar una vía de resolución para una generación en relación con esta cuestión. Creo que no enfrentar el debate no es lo oportuno ni lo inteligente. Creo que en esa discreción de tres partidos políticos que hoy estamos hablando del nuevo autogobierno vasco, esta es una cuestión que está presente y sería bueno para el país resolver, siquiera para la generación futura, una vía que permita responder adecuadamente a un tema que está pendiente desde hace décadas, ¿no? Quizá una fórmula pactada en torno al derecho a decidir. Yo creo que vamos a tener que ir a una fórmula pactada en cualquier caso. ¿Y usted le ve a Sánchez resistiendo hasta el año 2027 como presidente del Gobierno? Yo le veo a Sánchez absolutamente volcado en la gestión del Gobierno y resistiendo a pesar de que no cuente con presupuestos. Creo que su convicción es la de intentar llegar al fin de la legislatura. Así lo ha trasladado públicamente, así lo ha trasladado también muy recientemente, y si los números en el Congreso salen, creo que no tiene motivos para adelantar las elecciones. En ese bloque de investidura también está EH Bildu. Un debate recurrente sobre EH Bildu es la mochila pendiente que tiene por no condenar el terrorismo. ¿En qué medida cree que esa asignatura la tienen que resolver? Que sigue siendo un problema el que no digan que matar estuvo mal y que matar fue injusto. Pues tienen esa asignatura pendiente, y no con el Lehendakari, la tienen con la sociedad vasca en su conjunto, ¿no? Y esta es una mochila que lastra claramente la actividad política de EH Bildu y tienen que resolverla. Tienen que resolverla y cuanto antes lo hagan mejor, porque la sociedad vasca sigue esperando que pasen ese Rubicón ético que tienen que traspasar. Pero depende fundamentalmente de ellos. El resto tenemos que interpelarles para que lo hagan, pero la decisión les corresponde a ellos, porque quienes todavía no han sido capaces de decir eso tan sencillo que es que matar estuvo mal, que fue un daño injusto el que causaron a miles de personas en este país y que deben, por lo tanto, rechazar todo tipo de violencia, también condenando la violencia de ETA, son ellos. ¿De verdad el Lehendakari cree que lo van a hacer? Ojalá lo hagan, ¿no? Lo que ocurre es que jugar al olvido no creo que lo vaya a permitir la propia sociedad vasca. La sociedad vasca necesita que la memoria que construyamos entre todos sea una memoria también justa y plural, y por lo tanto la sociedad vasca sigue esperándole a EH Bildu en ese sentido. Otra cuestión, Lehendakari. ¿Detecta un riesgo en Euskadi de que se produzca un fenómeno como el de Alianza Catalana, la creación, el surgimiento de una ultraderecha nacionalista anti-inmigración? Yo hoy no lo veo. Yo hoy no lo veo, no tengo motivos ni datos para pensar que exista ese humus en la sociedad vasca, ¿no? Creo que la sociedad vasca, en términos muy mayoritarios, es una sociedad acogedora que acoge a la persona migrante
y que la acoge porque entiende que la persona migrante puede contribuir al desarrollo del país, ¿no? Es verdad que estamos viendo, en todo caso, que hay una batalla cultural a nivel global que está inspirada por determinados pues intereses en el ámbito de la ultraderecha y de la ultraizquierda y que se pueden alimentar ese tipo de marcos, pero hoy yo no tengo motivos para pensar que eso pueda ocurrir. En todo caso, hay que estar siempre muy atentos a que los movimientos xenófobos se puedan abrir paso en cualquier sociedad, ¿no? Porque estos son temas que hay que cuidar muchísimo desde el punto de vista de la cohesión social. Euskadi está cambiando mucho ya, sociológicamente, va a cambiar más en los próximos años. ¿Usted teme que hay un sector de la sociedad que pueda percibir que el tema este se convierte en un problema? Pues tenemos que trabajar para que entendamos la migración como una oportunidad dentro de una sociedad que va a ser más diversa y más plural. Obviamente hay que siempre, en cualquier sociedad y para cualquier persona que participa en una sociedad, hay que tener en cuenta que esa persona tiene derechos y que tiene deberes, y esto nos aplica a todos, ¿no? Y por lo tanto, todos tenemos los derechos de participar en la sociedad vasca y todos tenemos el deber también para con la propia sociedad vasca. Y en ese sentido tenemos que atender un gran reto como es el migratorio y que afecta a muchos niveles. Por un lado, necesitamos, por las tasas de natalidad que tenemos y el envejecimiento de la población que tenemos, necesitamos atraer migración, necesitamos atraer profesionales, porque tenemos demandas en todos los sectores económicos de este país de la falta de personales, más o menos, de personas más o menos cualificadas. Por otro lado, tenemos el reto de la integración de las personas migrantes, que muchas de ellas ni siquiera conocen los idiomas que son oficiales en este país, el castellano y el euskera, y por lo tanto tenemos el reto de su integración social, de su integración laboral, de su integración lingüística. Hablamos un poco del PNV después de la elección del nuevo BBB, del nuevo presidente del BBB. La bicefalia, en cualquier caso, sigue siendo una fórmula vigente y no va a haber en ese sentido ninguna modificación, espero, ¿no? La bicefalia es parte del ADN del Partido Nacionalista Vasco y además ha sido históricamente vista una ventaja competitiva en términos políticos del Partido Nacionalista Vasco. Con un problema que pasa en el conjunto de la política democrática y es la desconexión o la desafección creciente de los jóvenes. Sí, por eso tenemos que reinterpretar continuamente cómo podemos conocer a cada uno de los colectivos en este país, las demandas que tienen esos colectivos, los sueños que tienen esos colectivos y cómo eso lo metemos en una coctelera política para responder políticamente, ¿no? Este es un tema que no solo nos afecta a los vascos, esto es algo que afecta en el conjunto de Europa a los partidos políticos y lo estamos viendo. Y por eso, en la medida en la que nos desconectemos y haya una mayor desafección de lo político, hay un caldo de cultivo más favorable para el crecimiento de populismos, de totalitarismos y de autoritarismos, ¿no? Otro debate abierto en Canal en este momento es el del rearme. ¿Debe gastarse más en defensa Europa? Yo creo que Europa ha tomado ya la decisión, no es una pregunta retórica. Europa ha decidido que va a gastar más y que va a invertir más en su seguridad. Su seguridad entendida además en sentido amplio, porque si algo demostró la invasión de Ucrania es que teníamos un problema de seguridad energética. Si algo demostró la pandemia es que teníamos un problema de seguridad en términos de proveedores para recursos y productos básicos. Tenemos el reto de la seguridad alimentaria, tenemos el reto de la seguridad militar, tenemos el reto de la ciberseguridad, tenemos el reto de la seguridad tecnológica. Por lo tanto, en seguridad Europa va a invertir y va a gastar más y no le queda otro remedio.
no nos queda otro remedio, porque lo que está en riesgo es la autonomía estratégica del continente y no podemos permitirnos que ante un cierre de fronteras y de mercados tengamos un desabastecimiento en el ámbito energético, en el ámbito alimentario o ante un ataque como el que ojalá nunca se produzca, pero pudiera producirse, no haya capacidad de respuesta. Por lo tanto, creo que la pregunta está resuelta. La Comisión Europea lo ha dicho. Vamos a incrementar la inversión en la seguridad del continente en todos estos ámbitos. Y esto es algo que ha venido para quedarse. O sea, hay una frase que leí el otro día del Grupo Mondragón que decía: armas no, defensa sí. ¿Es viable eso? Bueno, nosotros no hemos tenido en este país y en términos de desarrollo industrial, al menos en las últimas décadas, no hemos tenido industrias en el ámbito militar. Hemos tenido la capacidad de industrializar muchos productos y muchas tecnologías, algunas que son consideradas de doble uso, ¿no? Pues parte del motor de un avión, que luego puede ser en aviación civil o en aviación militar. Yo creo que lo que decía el presidente Mondragón va un poco en esa línea, ¿no? Tenemos capacidades industriales y tecnológicas que, si hay nuevas inversiones en términos de seguridad y de defensa, las tenemos que aprovechar, pero no somos un país que nos hayamos significado ni especializado en el ámbito de la defensa ni en el ámbito militar. Por lo tanto, creo que lo resumía relativamente bien. Muchas gracias, Alberto Surio, analista político de El Diario Vasco. Turno ahora para las preguntas que plantee el periodista Miguel Villameriel. Tenemos muchos asuntos para tratar con el Lehendakari con él. Miguel, cuando quieras. Sí, hemos visto en las preguntas de los ciudadanos que la vivienda es una preocupación. De hecho, se ha colocado como la principal preocupación de la sociedad vasca. ¿Las políticas, las medidas que está llevando a cabo su gobierno llegan tarde? Yo creo que Euskadi, si destaca por algo, es por el liderazgo que ha tenido en política de vivienda y de promoción de vivienda pública, ¿no? A mí ahora me hace gracia ver cómo en el Congreso de los Diputados se está poniendo encima de la mesa el que las viviendas de carácter público no pierdan ese carácter público nunca, porque hay comunidades autónomas en las que al de un determinado tiempo esto sucedía y por lo tanto se podía jugar con esas viviendas en términos de especulación en el mercado. Nosotros el año 2003 ya decidimos por ley que las viviendas de protección pública lo serían siempre, indefinidamente, en todo su ciclo de vida, ¿no? Cuando comparamos datos de vivienda protegida en Euskadi con el resto del Estado, es que estamos a años luz. Tenemos un 9% del parque en vivienda protegida frente a una media que no sé si alcanza el 3% en el Estado, aunque aspiramos obviamente a tener un porcentaje mayor. Yo creo que hemos tenido siempre una especial sensibilidad con la política de vivienda. En la legislación última que se aprobó en Euskadi se decidió además promocionar fundamentalmente la vivienda de alquiler y la vivienda de protección pública de alquiler. Y lo que sí tenemos que hacer es articular medidas, pues quizás hoy más ambiciosas que las que hemos venido teniendo entre nosotros, porque hay una demanda social y una presión y una necesidad social a la que hay que atender, ¿no? ¿Por qué ha costado tanto engrasar la relación con ayuntamientos como el de Donostia, donde en los últimos años apenas se había construido VPO? Bueno, yo me quedo con que la relación está engrasada y con que hay una colaboración ahora muy cercana entre el Gobierno y el Ayuntamiento, y creo que eso es lo positivo, ¿no? Yo, más que mirar al pasado, miro al futuro. Creo que lo que se han puesto son las bases para que en Donosti pues, se puedan promover miles de viviendas de promoción pública en los próximos años, y esto teniendo en cuenta que Donosti es la ciudad en la que el metro cuadrado de vivienda es más caro, en donde la accesibilidad es un gran reto y donde además teníamos atascados muchos temas. Los hemos desatascado y van por el buen camino. Yo miro al futuro con la convicción de que vamos a ser capaces de responder en el medio plazo a las demandas que tiene Donosti. Desde que fue nombrado candidato al Lehendakari dijo que una de sus máximas prioridades iba a ser Osakidetza, mejorar Osakidetza.
¿En este tiempo, en este primer año casi, ha conseguido cambiar algo o se va a necesitar más margen? Yo creo que primero hemos conseguido algo muy importante, que es que hay un consenso muy amplio en que Osakidetza tenía que estar en la agenda, en la prioridad número 1, desde el punto de vista de los servicios públicos, y que teníamos que implicarnos todos, sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, los profesionales de Osakidetza y el Gobierno, a una en buscar una solución para el corto plazo y para el largo plazo de Osakidetza. Para el corto plazo, con un plan de choque que fundamentalmente tenía que atacar los problemas en la atención primaria desde el punto de vista de la accesibilidad, que no reciba el médico rápido, y en términos de listas de espera ir reduciéndolo, ¿no? Si uno coge los datos, vamos por el buen camino. Nos queda mucho por hacer, pero vamos por el buen camino. Y por otro lado, que pudiéramos ir sentando las bases de la transformación del sistema, teniendo en cuenta que la sociedad vasca ha envejecido, teniendo en cuenta que hay mucha más presión sobre el sistema asistencial, teniendo en cuenta que nos faltan profesionales, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías pueden impactar positivamente en la medicina personalizada, etcétera, etcétera. Y estamos en ese debate, teniendo en cuenta también que había que estabilizar a muchas personas que eran personas que estaban en una situación de interinidad, ¿no? Esta semana hemos publicado en el periódico que, por ejemplo, en Guipúzcoa faltan 57 médicos de familia en los ambulatorios. ¿Sabes si en su ambulatorio falta algún médico? Faltan médicos de familia en el conjunto del sistema de atención primaria. Y faltan médicos de familia porque no somos capaces de responder al déficit de médicos de familia, no en Euskadi, en el conjunto del sistema estatal, porque estamos pagando las consecuencias de la crisis financiera en la que disminuyeron muchísimo las plazas MIR para formar médicos de familia, las plazas que ofertaron las universidades también para formar médicos de familia, y por lo tanto vamos a estar durante 3 o 4 años con un déficit de médicos de familia. Y tenemos que ver cómo capeamos este temporal durante estos 3 o 4 años hasta que podamos volver a recuperar más médicos de familia en el sistema. En cualquier caso, hemos puesto en marcha una OPE para lo que denominamos plazas de difícil cobertura, que pretende atender el déficit de médicos de familia, de pediatras y de psiquiatras. ¿Habría que reducir la exigencia del euskera en algunas OPE para optar a más profesionales? Yo creo que en estos momentos, en todas las ofertas públicas de empleo que hace Osakidetza, se tiene muy en cuenta la realidad sociolingüística de los entornos y, por lo tanto, creo que Osakidetza, si algo ha demostrado, es su flexibilidad en términos de atención desde el punto de vista de la lengua a la realidad en la que opera en el sentido de operativo, ¿no? Y por otro lado también la flexibilidad para atraer profesionales de otras partes del mundo y del Estado, aunque no tengan el conocimiento del euskera, con el compromiso de que luego puedan ir realizando un aprendizaje del mismo. Es decir, que creo que hemos sido capaces de combinar hasta la fecha que la lengua tiene que ser un elemento que permita empatizar en todo momento con la o el paciente, y no podemos pensar que la lengua, y en este caso el euskera, es un elemento limitativo, porque no lo es. De hecho, es un elemento de empatía con el paciente en muchas ocasiones, y esto hay que ponerlo en valor y hay que protegerlo también. Y por otro lado, la suficiente flexibilidad de que en el sistema están entrando médicos y médicas de otras partes del mundo que obviamente no tienen conocimiento de la lengua, en este caso vasca, del euskera, y sin embargo son capaces de incorporarse al sistema. No hay más que darse un paseo por determinadas urgencias hospitalarias del Hospital Donosti, del Hospital de Cruces o del UA, por hablar de los 3 grandes hospitales de las capitales vascas, ¿no? Así que creo que tenemos que ser conscientes de que hay que combinar, por un lado, responder a las necesidades que tiene un paciente, no solo en términos asistenciales, sino en términos también de derechos y de empatía que necesita ese paciente para su cura, y la lengua es un elemento fundamental,
y por otro lado las necesidades que tiene el sistema de incorporar profesionales para atender este déficit de profesionales que tenemos. Y en ese equilibrio Osakidetza está, creo que, haciendo las cosas relativamente bien. En 2018 el gobierno vasco defendía con claridad que la mejor conexión de la Y vasca con Navarra era por Ezkio Itxaso. ¿En este momento lo defiende con tanta claridad o ha cambiado de postura? El gobierno vasco y el gobierno de Navarra nos hemos pronunciado en una ocasión solo desde el punto de vista formal y oficial en relación con la conexión, que fue la del 2018, en la que además presentamos una serie de alegaciones al Ministerio, creo que de Fomento de la época, hoy de Transportes. La posición del gobierno sigue siendo la misma en ese sentido. Cuestión distinta es que, como hemos reiterado en los últimos meses y yo mismo, creo que aquí hay varias cuestiones, ¿no? Primero, la solicitud permanente al gobierno español de que acelere las obras del tren de alta velocidad y las conexiones, tanto con la península como las que tenemos que acelerar respecto al continente europeo. Segundo, que acelere en relación con la conexión con Nafarroa todos los estudios de carácter ambiental, económico, técnico, de saturación o no saturación de la vía que afectan a esa conexión. Y además que compartamos esa información porque hay un acuerdo político por el cual el gobierno español, el gobierno de Navarra y el gobierno vasco tenemos que compartir la decisión. Por lo tanto, creo que este es el escenario que no podemos perder en ningún momento de vista. La posición del gobierno vasco y el gobierno de Navarra se fijó en el 2018. Cogido el mapa vasco y mirado desde arriba, si nos abstrajéramos de la orografía, es bastante obvio cuál es la mejor conexión, pero debemos atender todos los estudios ambientales, técnicos, económicos, etcétera, etcétera, para compartir esa información entre los tres gobiernos y tomar la decisión definitiva. Y creo que lo que toca ahora fundamentalmente es contar con toda esa información que hoy no disponemos, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a interpelarle al gobierno español para que acelere y agilice todas esas tramitaciones y todos esos informes que nos permitan compartir la información y tomar la mejor decisión para Euskadi. Viendo lo que se está invirtiendo lo que se va a invertir en las estaciones del tren de alta velocidad en Bilbao, en Vitoria y en Donostia, ¿hay un desequilibrio en las inversiones que se realizan en los tres territorios en los que Guipúzcoa puede salir mal parada? Yo creo que si hablamos de inversiones hay que ver el global de las inversiones en todos los ámbitos que se producen entre las administraciones públicas vascas, ¿no? Y yo creo que lo primero es que las decisiones respecto a las inversiones de soterramiento o no soterramiento en el tren de alta velocidad se tomaron en un momento determinado. Si se tomaron de una determinada manera será porque se vio que era la manera más oportuna de hacerla. Yo no entro en decisiones que se han tomado y que además fueron consensuadas entre las instituciones. Y lo que sí me parece es que Guipúzcoa tiene que estar orgullosa de la posición que ocupa en el país, que ocupa una posición de liderazgo en muchos ámbitos en los que otros territorios del país le miran a Guipúzcoa con envidia. Las últimas huelgas en la educación pública están generando cierto malestar en la sociedad, en los padres sobre todo de esos alumnos. ¿Es tan difícil llegar a un acuerdo? Bueno, yo creo que lo que es importante es que situemos el contexto en el que se producen las huelgas y cuáles son, por otro lado, los retos del sistema educativo vasco, ¿no? Los retos del sistema educativo vasco tienen que ver con la acogida de las personas migrantes, que cada vez son más en el sistema, con el reto de la lengua vehicular, el euskera, con el reto de la segregación, con el reto de la salud mental y el bienestar emocional, con el reto de las pantallas, etc. Estos son los retos que tiene el sistema educativo y lo he dicho y me he manifestado en varias ocasiones. El gran objetivo del gobierno es mejorar los resultados del sistema educativo. Ese es el foco. Y por otro lado están una serie de reivindicaciones sindicales
que ponen el foco en incremento salarial, menos horas lectivas y prejubilaciones. No casan los retos del sistema con las reivindicaciones que tienen los sindicatos en la escuela pública vasca en estos momentos. Estamos intentando mantener un diálogo en el que respondamos desde el Gobierno, sobre todo con recursos para atender estos retos, y no tanto en un esquema clásico de negociación sindical que creo que no obedece a los retos que tiene el sistema educativo. Más allá de estas huelgas en educación, ¿le preocupa que la conflictividad laboral pueda ir en aumento en los próximos meses en Euskadi? Yo creo que el momento que estamos viviendo exige que todos arrimemos el hombro. El momento económico, el momento internacional de incertidumbre exige arrimar el hombro, exige pensar lo que está en juego. E insisto en que si no tenemos una economía fuerte, no vamos a ser capaces de responder a los retos que tiene el país ni de fortalecer nuestras políticas públicas. Por lo tanto, creo que estamos en un momento que exige altura, arrimar el hombro, no ayudarle al Gobierno, no, arrimar el hombro y actuar como un único país, porque el entorno va a ser un entorno muy complicado. Gracias, Miguel. Gracias, Lehendakari. Gracias por estar con nosotros hoy en el Diario Vasco. Gracias por su tiempo y por su disponibilidad. Y a ustedes les emplazamos a una próxima ocasión.